se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Ándale, aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, Padre eterno que estás en el cielo, una vez más, Señor, nos acercamos a ti con el propósito de exaltarte, de adorarte, de rendirte toda la gloria, la honra, el poder, los aleluya, los hosana, los amenes, que toda la gloria, la honra y la alabanza sea única y exclusivamente para aquel que está sentado en el trono y para el Cordero. Oh Señor, te agradecemos muchísimo por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, porque un día nos llamaste de la oscuridad, del error, del engaño, para que podamos abrazar verdades gloriosas como la que nos has enseñado en tu palabra. Y Señor, en este momento quiero orar en forma muy especial por el desafío que tenemos mañana en la plaza pública de la ciudad de San Lorenzo, donde con el hermano Francisco y con el hermano Arnaldo vamos a estar proclamando verdades que no todo el mundo se anima a proclamar. Oh Señor, tú sabes que hace tiempo que estamos planificando hacer un trabajo misionero como este. Ya está todo listo, todo preparado para que mañana podamos comenzar. Pero tú sabes también que es un lugar donde hay personas que no solamente se van a oponer, sino que también pueden crearnos serias dificultades, de tal manera que tu palabra no sea predicada en ese lugar. Por esa razón, oh Dios, te pedimos que desde ya tú puedas asfaltar la ruta, que puedas preparar el camino para que podamos realmente, llegado el momento, predicar tu palabra así como tú nos mandas, y que el Espíritu Santo pueda tocar los corazones de las personas que van a escuchar los mensajes que se van a presentar. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Queremos ser guiados y dirigidos por ti en todo el sentido de la palabra. Que tú nos puedas colmar de bendiciones. Oramos por nuestros hijos, Señor, que están en una condición tan, pero tan deplorable, espiritualmente hablando. Que tú puedas obrar en ellos. Que tú realices una obra muy especial, porque es muy doloroso verle a nuestros hijos que desde bebé se les enseñó tu palabra y ahora están completamente desenchufados de Cristo. Por eso, Señor, te pedimos que tú realices una obra muy especial en ellos, y también oramos, Señor, por todos los miembros de la Iglesia del Aire, por todos los que van a escuchar el tema de hoy. Hoy tenemos un tema cardinal. El tema de hoy no es importante. Tampoco se puede decir que es muy importante. Es un tema trascendental. Es un tema fundamental, así como el aire que respiramos. Por eso, oh Dios, te suplicamos que tu palabra pueda realmente causar un verdadero impacto
en nuestras vidas y en nuestros corazones. Oh Señor, gracias por todo lo que nos das y ayúdanos mucho, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, un saludo fraternal nuevamente para todos los miembros de esta preciosa iglesia del aire. Quiero contarte, Brenda, que esta semana recibí un mensaje de la hermana Castro. Ella nos escucha desde Italia. Ella está en Europa. ¿Y sabes para qué me escribió? Para agradecerme por los manjares espirituales que semana tras semana le estamos regalando para que ellos se puedan enriquecer espiritualmente hablando. Me puso muy contento el mensaje de la hermana Castro allá en Italia, y realmente le mandamos desde aquí un saludo muy, pero muy especial. Y vamos entonces a entrar de lleno al tema de hoy. El título del tema de hoy es, en esencia, ¿cómo se salva el pecador? Ese es el título del tema de esta ocasión. Hermanos, les ruego, les animo, les suplico con todo mi ser que abran bien sus oídos. Y no solamente eso, que aparte de eso puedan tomar nota, porque esto después les puede servir para enseñar a otros. Cuando están dando un estudio bíblico o algo por el estilo, les puede servir para que puedan compartir con otras personas. Muy bien, entonces el título, les repito, en esencia, ¿cómo se salva el pecador? Ese es el título del tema de hoy. Y la primera pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Cuál es el primer paso hacia la salvación? Ahí está, mis amados. ¿Cuál es el primer paso hacia, en pro de la salvación? Mis amados, ustedes no se imaginan. Es alarmante. Es impresionante. Yo me he quedado y me sigo quedando alarmado. ¿Cómo? Es impresionante la cantidad de personas que no conocen estas cosas. A adventistas del séptimo día yo me he cansado de hacerles preguntas como esta y lastimosamente te responden cualquier cosa menos lo que deberían responder. Por esa razón he preparado este tema para que no solamente quede claro, sino que también ustedes después puedan usar como herramienta para alumbrar las mentes de otras personas. Muy bien, vamos a responder entonces la primera pregunta de esta noche. ¿Cuál es el primer paso hacia la salvación? Oh, mis amados, aquí tenemos una pregunta clave. Esta es una pregunta supremamente trascendental. Y quieren que les diga dónde está la respuesta a esta pregunta. La respuesta a esta pregunta se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 640. Patriarcas y Profetas, página 640, dice así: el arrepentimiento es el primer paso que debe dar todo aquel que quiera volver a Dios. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá! ¿Qué dice acá? Acá dice clara, lisa y llanamente que
el arrepentimiento es el primer paso que debe dar todo pecador para que pueda acercarse al Cordero. Alabado sea el nombre del Eterno. Qué tremenda definición, mis amados. ¿Contesta o no contesta la primera pregunta que nos hemos hecho? Esta cita de Patriarcas y Profetas, página 640. Claro que sí, porque acá dice que no es la fe. No es tampoco la oración. No es el primer paso. No es tampoco acercarse al Señor de rodillas llorando desesperadamente. No, porque eso no es. Acá dice que el primer paso es el arrepentimiento. Ahí está la cosa. Pero yo te pregunto, mi estimado hermano, ¿qué es arrepentimiento? Esa es otra pregunta clave. Si tú te encuentras con una persona y te dice, ¿qué es arrepentimiento? ¿Tú qué le vas a decir? ¿Cuál es la definición que tú tienes de esa palabra tan clave y tan trascendental? Yo te pregunto, mi estimado hermano, ¿en qué parte de la Biblia se encuentra la mejor definición de lo que es arrepentimiento? Porque ¿qué pasaría si tú un día estás dando un estudio bíblico y alguien te dice, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué versículo tú le leerías? Ahí está la clave. ¿Quieres que te diga, mi hermano, cuál es el mejor versículo que puedes usar cuando alguien te haga una pregunta como esa? ¿Quieres que te diga en qué parte del Antiguo Testamento se encuentra el mejor versículo que define lo que es la palabra arrepentimiento? Noten un poquito y busquen lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Ahí vamos a encontrar la mejor definición de lo que es la palabra arrepentimiento. Y dice así: el que encubre sus pecados no prosperará. Ojo, mi estimado hermano, 500,000, ojo con esto. ¿Qué dice acá? El que encubre, el que tapa, el que quiere disimular. Noten un poco, el que quiere encubrir sus pecados nunca, pero nunca va a prosperar. Y no creas que acá está hablando de prosperidad económica. No, acá está hablando de prosperidad espiritual. Por lo tanto, mucho ojo, mi estimado hermano. ¿Tienes algún pecado oculto en tu vida? ¿Tienes algún pecado que no quieres que nadie se entere? Ya es hora, mi estimado hermano, que no sigas encubriendo ni tapando eso. Porque sabes una cosa, a los hombres tú le puedes ocultar, pero ¿sabes a quién no le puedes ocultar? ¿Sabes a quién va a ser imposible, pero imposible que le puedas ocultar? Te voy a decir a quién. Noten un poco, en el versículo 13 de Hebreos 4 está la respuesta. Noten lo que dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos
de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Opa, mi estimado hermano, noten lo que dice. O sea que la primera parte del versículo 13 de Proverbios 28 lo tienen que conectar, tienen que hacer una conexión con Hebreos 4:13, porque es impresionante la conexión que hay entre esos dos pasajes. Pero lo que a nosotros nos interesa ahora es la segunda parte del versículo 13. ¿Por qué? Porque en la segunda parte del versículo 13 está la mejor, pero te aseguro que no vas a encontrar otra definición mejor que esta. En la segunda parte del versículo 13 se encuentra la mejor de todas las definiciones de lo que es arrepentimiento. Y dice así: mas el que los confiesa, ahí está, noten, esa es la primera parte, mas el que los confiesa, y ahora viene la segunda parte que es trascendental, y se aparta, alcanzará misericordia. Ahí está, mi estimado hermano. Noten un poquito qué clave mayúscula tenemos acá. ¿Qué dice? Acá dice que el arrepentimiento tiene dos partes. El arrepentimiento es como una moneda que tiene dos caras. ¿Qué dice la primera parte? ¿Cuál sería la primera parte? La primera parte sería confesar. Noten, mi estimado hermano, la primera parte es que tú confieses lo que hiciste mal. Y la segunda parte es la clave, que dice: se aparta. Ahí está la clave. Esta es la mejor definición de lo que es arrepentimiento. O sea, que si yo confieso de todo corazón y me aparto, es la mejor evidencia de que pasé por un arrepentimiento verdadero. Porque se puede dar también el caso que la persona confiese e incluso hasta llore, pero si no cumple con la segunda parte, ese arrepentimiento es falso. No puede ser jamás un arrepentimiento genuino. Ahora, mi estimado hermano, vamos a demostrar a continuación con la Biblia que lo que la señora White dice en Patriarcas y Profetas, página 640, es cierto. ¿Cómo podemos demostrar bíblicamente hablando que el primer paso que debe dar toda persona que quiera volver a Dios es el arrepentimiento? Vamos a demostrar a continuación con la palabra de Dios, con la Biblia, vamos a demostrar de una manera clara y nítida que lo que la señora White dice en Patriarcas y Profetas es real y es cierto. Noten, busquen un poco conmigo Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. En el 38 está la respuesta, pero conviene que leamos el 37 para captar el contexto. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahora viene, hermanos, la respuesta extraordinaria que Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, le da a estas personas, a estos varones. Les dice en el 38 lo siguiente: Pedro les dijo:
arrepentíos. Noten, mis amados, ¿qué fue lo primero que salió de la boca de Pedro? No les dijo, tengan fe en Cristo. No, no les dijo, oren intensamente para que sus pecados sean perdonados. No, lo primero que salió de la boca de Pedro fue la palabra arrepentimiento. Arrepentíos. Ahí está, mis amados. O sea que con este versículo estamos demostrando claramente, sin ninguna especie de dudas, que lo que la señora White dice en la página 640 de Patriarcas y Profetas es cierto y es real. Entonces les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oh, mis amados, alabado sea el nombre del Eterno. ¡Qué mensaje más precioso encontramos aquí! Ahora, vamos a responder otra pregunta clave, súper, pero súper trascendental. ¿Qué viene después del arrepentimiento? Noten un poquito, mis amados, esta pregunta es clave. Noten un poco lo que dice el versículo 19 del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19, tiene la respuesta a la pregunta que nos estamos formulando. ¿Qué viene después del arrepentimiento? Dice acá el versículo 19 lo siguiente: así que arrepentíos, ¿y qué dice? Y convertíos. Ahí está, mis amados. ¿Qué viene después de un genuino arrepentimiento? Dice aquí Hechos 3:19 que al verdadero arrepentimiento le acompaña una verdadera conversión. Pero vale la pena que nos hagamos la pregunta: ¿qué es conversión? ¿Qué significa realmente conversión? Oh, mis amados, esa es una pregunta clave. ¿Qué significa conversión? Conversión significa reforma. Conversión significa cambio. Conversión significa nacer de nuevo, tener nuevos propósitos, nuevas inclinaciones, nuevos deseos. Eso es conversión. Y en Juan capítulo 3 tenemos la mejor ilustración y la mejor enseñanza de lo que es conversión. ¿Por qué? Porque en la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, Nicodemo le dijo en forma irónica, le dijo a Cristo: Señor, ¿cómo voy a yo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Noten, hermanos, Jesús estaba hablando de la conversión espiritual, del nuevo nacimiento, pero en el sentido espiritual. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la respuesta a la pregunta: ¿qué viene como resultado de un verdadero arrepentimiento? Viene una conversión. O sea, que si yo antes robaba, ahora voy a trabajar. Eso es cambio. Si yo antes me vestía en forma provocativa, ahora me voy a vestir de la manera que Dios manda. Si yo antes comía chatarra, comida
completamente fuera del plan que Dios tenía para nosotros, ahora voy a alimentarme con una alimentación como la que Dios le dio a Adán en Génesis 1:29. Y así sucesivamente podríamos mencionar ejemplo tras ejemplo de lo que significa conversión. Pero si tú te grabas en la mente que conversión y reforma son sinónimos, eso ya va a ser un éxito rotundo. Te puedo asegurar que me voy a sentir el hombre más dichoso del mundo si tú a partir de ahora tienes en tu mente, en tu cerebro, que conversión y reforma son la misma cosa. Oh, mis amados, escuchen bien lo que estamos diciendo porque es demasiado clave. Ahora, ¿cómo se salvaban las personas en la época de Noé? ¿Será que es cierto lo que muchos dicen, que en el Antiguo Testamento era por ley y ahora es por gracia? No, mi estimado hermano, no caigas en esa trampa del diablo, porque esa es una de las trampas que Satanás trajo del infierno y ahora quiere sembrar en la mente de miles y millones de cristianos. No, mi estimado hermano, ese es un engaño muy bien preparado en el laboratorio del diablo. Por lo tanto, no creas una mentira de ese tamaño. Ahora, noten un poco lo que dice Patriarcas y Profetas, página 81. Vamos a leer esta cita con el fin de responder la pregunta que recién nos hicimos. Noten lo que dice la página 81 de Patriarcas y Profetas. Mientras Noé construía el arca, habría de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Y ahora viene, lo que viene ahora, hermanos, es clave mayúscula. Lo que viene ahora es trascendental. Que no se te pierda ni por desgracia este detalle que viene ahora. Noten lo que dice. Aquellos que se preparen para este acontecimiento mediante, noten un poco, mediante el arrepentimiento y la reforma, ahí están los dos juntitos. El arrepentimiento y la reforma obtendrían perdón y serían salvos. Entonces, mi estimado hermano, yo te pregunto a ti que me escucha, ¿cómo se salva el pecador? El pecador se salva por medio de dos cosas que son trascendentales, pero supremamente clave. Número uno, el arrepentimiento, que ya definimos y ya dijimos lo que es. Y otro, la reforma. Yo te pregunto, mi estimado hermano, el tren, él va por 2 vías. Por lo general, el tren va por 2 vías. Yo te pregunto, mi estimado, ¿cuál de las dos es más importante para el tren? Yo te pregunto, mi estimado hermano, ¿una de las dos es más importante o las dos son trascendentales? Pero lógico, las dos son trascendentales. Tú no puedes decir que uno tiene más importancia que el otro. Lo mismo pasa en el sentido espiritual con esta pregunta clave que estamos respondiendo. ¿Cómo se salva el pecador? Acá dice Patriarcas y Profetas, página 81, dice claramente cuál es la respuesta a esa pregunta. Por medio de 2 cosas, el arrepentimiento y la reforma. Si hay uno solamente, estás perdido, mi hermano. No te ilusiones con el cielo, porque no vas a llegar. Ya te digo claramente cómo viene la cosa. Las dos cosas son
trascendentales. Sin un verdadero arrepentimiento y sin una verdadera reforma, nadie, pero absolutamente nadie se puede salvar. Por lo tanto, mi estimado hermano, así como pasó en la época de Noé, va a volver a suceder ahora. Claramente tenemos declarado aquí que los dos son fundamentales. Ahora, otra pregunta clave también que vamos a responder es la siguiente. ¿Cuál es la única y mejor evidencia de un verdadero arrepentimiento? Noten un poquito, mis amados. Noten un poquito lo que dice acá. ¿Cuál es la única y mejor evidencia de un verdadero arrepentimiento? Noten con mucho cuidado esta pregunta, porque no dice cuáles son. No está en plural, está en singular. ¿Cuál es la única? Quiere decir que hay una sola evidencia de un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo yo puedo saber si una persona que lloró, que pidió perdón, que realmente pasó por un dolor profundo, un arrepentimiento tremendo? ¿Cómo yo puedo saber si ese arrepentimiento fue genuino o solamente fue un teatro? ¿Hay alguna forma de saber? Claro que la hay. ¿Y cómo podemos saber y cuál es? Les voy a dar la clave. Conflicto de los siglos, página 515, mis amados. Escuchen bien porque acá se viene un bombazo. Esto es impresionante. Esta declaración sí que a mí me deja, pero atolondrado me deja esta declaración. Noten lo que dice. Una reforma en la vida. ¿Qué dice? Sí, así como estoy leyendo. Yo no necesito irme al oculista. Noten lo que dice. Una reforma en la vida es la única, pero la única, subrayen esa palabra hasta que se rompa luego la hoja. Noten lo que dice. Una verdadera reforma en la vida es la única evidencia segura de un verdadero arrepentimiento. Ahí está, mis amados. ¿Cuál entonces es la clave para que podamos realmente conocer si esa persona que un día lloró, esa persona que un día pidió perdón, esa persona que un día dijo, estoy muy dolorido por lo que hice, sinceramente estoy profundamente arrepentido? Noten un poco, mis amados, cuál es la prueba de fuego para saber si eso fue real o fue todo un simulacro. Les leo de nuevo, hermanos, porque es demasiado clave. Conflicto de los siglos 515. Una reforma en la vida es la única. Ahí está. No hay 5, ni 10, ni 15 evidencias. No, hay una sola. ¿Y cuál es esa? Una reforma en la vida es la única evidencia segura de un verdadero arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Eterno. ¡Qué cosa más extraordinaria tenemos aquí! O sea, mi estimado hermano, si en tu vida no hay reforma, si tú eres reacio a hacer reformas en
en tu vida, quiere decir que tu arrepentimiento fue barato. Tu arrepentimiento fue exageradamente barato. Tu arrepentimiento fue un show. Tu arrepentimiento fue una farsa. Quiere decir que un día se te va a caer la careta y vos te vas a encontrar con que nunca, pero nunca, ni siquiera en sueño te uniste con Cristo. ¿Por qué? Porque si no estás dispuesto a hacer reformas en tu vida, quiere decir que tu bautismo, el hecho de unirte a una iglesia no sirve de nada, pero de nada. Oh, mis amados, ¿cuántas personas hay que dicen así? No, pero lo importante es que tú te arrepientas y el resto Dios va a entender. No, mi estimado hermano, no. Mucho ojo con eso. Esa es una trampa. ¿Por qué? Porque la evidencia es lo que demuestra si realmente fue falso o verdadero. Yo te pregunto, mi estimado hermano, ¿las evidencias son importantes o no son importantes? No son importantes, son cruciales. Porque te pongo un ejemplo. Cuando sucede un crimen, ¿qué es lo primero que los policías buscan? O los detectives o los que están detrás de ese caso. Ellos lo que buscan son las evidencias. ¿Por qué? Porque las evidencias es lo que demuestra si quién fue el autor de ese crimen. Algo parecido sucede en el terreno espiritual. En el terreno espiritual tiene que haber evidencia. ¿Y cuál es esa evidencia? La página 515 dice que la evidencia es una verdadera y genuina reforma. Si no hay reforma, tampoco hubo un arrepentimiento genuino. Ahora, mi estimado hermano, otra pregunta clave que vamos a responder es la siguiente. ¿De qué depende para que una persona pueda realizar reformas completas en su vida? Noten un poco qué interesante esta pregunta. ¿De qué depende para que una persona pueda realizar reformas completas en su vida? La respuesta la encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 193, y dice así: en la medida en que se reciba la luz. Noten, mis amados, ¿qué dice? Noten ahí, vamos a parar un segundito. ¿Qué dice acá? En la medida en que se reciba la luz. Eso quiere decir que la reforma depende de que si yo acepto o rechazo la luz del cielo. Aquí está, mi estimado hermano. Yo no estoy inventando nada. Noten lo que dice acá. En la medida en que se reciba la luz, ojo, si tú no recibes la luz de la reforma pro salud, no va a haber reformas nunca en tu vida. Si tú eres dama y antes te vestía en forma provocativa, mostrando tus piernas, de tal manera que seas un instrumento eficaz en las manos de Satanás para hacerle caer al hombre. Si tú no recibes
toda esa preciosa luz que Dios nos dio en cuanto a la vestimenta en la dama principalmente. Nunca, pero nunca vas a hacer reformas en tu vida. Acá dice claramente, en la medida en que se reciba la luz, y no solamente se reciba, noten lo que dice más, y se siga. Ahí tenemos dos detalles claves. No solamente es recibir, sino seguir, porque hay yo conozco muchísimos adventistas que dicen claramente que la reforma pro salud es de Dios y no tienen la menor duda de que vino de Dios esa luz, pero no la siguen. Noten un poco, eso tampoco sirve. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que tú reconozca, pero que no sigas? Y acá dice claramente, en la medida en que se reciba y se siga, ahora viene, esta realizará. Yo te pregunto, cuando dice esta, ¿a qué se refiere? A la luz del cielo. Esta realizará una completa reforma en la vida. Noten, hermano, ¿de qué depende entonces de que tú y yo podamos hacer preciosas y grandes reformas en nuestra vida? ¿De qué depende? De que tú recibas la luz y la sigas. Porque recibir solamente sin seguirla tampoco es positivo a los ojos del cielo. Noten cómo termina la declaración. Y el carácter de todos aquellos que son santificados por ella. O sea, mi estimado hermano, que quede muy, pero muy exageradamente claro que no existe, no puede existir reforma si no se sigue la luz. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la luz para que siguiendo esa luz podamos realizar preciosas reformas y eso pueda realmente convertirnos en idóneos e idóneas para el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Cordero. Alabado sea el nombre de la Santísima Trinidad. Otra pregunta clave que vamos a responder es la siguiente. ¿La bendición viene antes o después de la reforma? Noten, mis estimados hermanos y amigos en la fe. Noten qué pregunta clave. La bendición, ¿cuándo viene? ¿Primero viene la bendición y después viene la reforma? ¿O es al revés? ¿Cómo tú crees que viene la cosa? Noten lo que dice la pluma inspirada en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 260. Tiene que haber una reforma antes. Ojo, mi estimado hermano, ¿qué dice? Tiene que haber una reforma antes. Esa palabrita antes es crucial de que Dios pueda bendecirnos. Note, mi estimado hermano, ¿qué viene primero? ¿Primero viene la reforma? ¿O después viene, o primero viene la bendición? ¿Cómo viene la cosa? Saben, hermanos, yo me he cansado
pero me he cansado de escuchar esa blasfemia que ha salido de la boca de miles y miles de cristianos y adventistas que dicen así: no importa, bautizate nomás, unite nomás a la iglesia, y no importa si seguís fumando o no seguís fumando. No importa si seguís comiendo chancho o seguís comiendo chancho. No importa si estás en concubinato. Todo eso se arregla después. No, mi estimado hermano, ese es un engaño del diablo. No le creas a Satanás cuando te diga una cosa como esa. Acá dice clara y llanamente, léele al diablo esta cita y vas a ver cómo va a correr de tu presencia. Noten, Testimonios, tomo 5, página 260. Tiene que haber una reforma antes de que Dios pueda colocarnos su rica y amorosa bendición. No, mi estimado hermano, no puede ser. Es demasiado clave. Esto es trascendental. Esta semana, por ejemplo, estaba hablando con una señora a quien le prediqué solamente por unos minutitos porque el tiempo era imposible para más. Pero ella me decía: yo no me puedo ir a la iglesia. ¿Y por qué, señora, usted no se puede ir a la iglesia? Y porque yo hace poco me concubiné. Yo estoy viviendo en concubinato. Y saben, hermanos, lo que yo le dije. Señora, le dije, tenga mucho ojo con eso. Porque no fue Satanás el que creó el matrimonio. Satanás fue el que creó el concubinatismo. Pero qué terrible, mi estimado hermano. Imagínense un poco cómo la propia persona estaba reconociendo que ella no podía irse a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque hace poco se había concubinado. No, mi estimado hermano, no echemos a perder el diseño original. Y el diseño original fue el matrimonio entre un hombre y una mujer. No, mi estimado hermano, a los ojos de Cristo no puede venir ninguna bendición si primero no viene una reforma genuina. Por lo tanto, está demasiado, pero demasiado clara esta respuesta. Otra pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿puede Dios aceptar una confesión sin reforma? Noten lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 602. La confesión no será aceptada ante Dios. ¿Cómo? ¿Cómo dice acá? La confesión no será aceptada ante Dios sin un arrepentimiento y una reforma. Ha de haber cambios decididos en la vida. Ahí está, mi estimado hermano. Ni aunque yo hunda esta cita en un tanque de agua, no va a quedar más claro. Porque más claro que esto ni el agua. Noten lo que dice: la confesión no será aceptada ante Dios sin un arrepentimiento y una reforma. Ahí está la clave, mi estimado hermano. Si tú y yo no experimentamos esas dos cosas,
podemos estar plenamente seguros que no solamente no somos aceptos ante el amado, como dice Efesios 1, sino que también nuestra esperanza de la vida eterna es completamente falsa. Es demasiado falso creer que sin un arrepentimiento y una reforma verdadera, Dios va a aceptar nuestra confesión. ¿Saben, mi estimado hermano? No, a Dios no le interesan las lágrimas. Tú puedes llorar 2 horas de seguido. Tú puedes llorar 5, 20 horas después de haber confesado un pecado, pero la cantidad de lágrimas que tú derrames, no creas que Dios cuenta. Dios no cuenta cuántas lágrimas derramaste. ¿Sabes por qué? Porque a Él lo que más le preocupa es que después de la confesión venga un verdadero y genuino arrepentimiento y que a eso le siga una verdadera y genuina reforma también. O sea, que no te dejes engañar con el diablo. Cuando hay predicadores que hacen llamados, y las personas vienen, 20, 30, 40 personas llorando. No, mi estimado hermano, Dios no se fija en eso. Dios se fija en que si va a haber o no un arrepentimiento genuino y una reforma genuina. Eso es lo que a Dios más le preocupa. Ahora, vamos a responder, hermanos, una pregunta clave. Una pregunta que a Satanás no le conviene que nadie sepa la respuesta. ¿Qué relación tiene este tema con el bautismo o con unirse a la iglesia? Oh, mi estimado hermano, qué tremendo. Esta es una pregunta tremenda. Saben, hermanos, esta semana estuve leyendo la revista World, la revista adventista, y saben, había unas cuantas fotos de lo que pasó en Nicaragua. Estaba el presidente de la conferencia general, Ted Wilson. Estaba Mark Finley. Y estaban varios personajes famosísimos de la General Conference. Y en la foto se veía miles y miles de personas en la orilla del mar siendo bautizados. Miles y miles, no me acuerdo la cifra, pero eran miles. Pero saben una cosa, hermanos, cuando yo vi las fotos de lo que sucedió en esa ocasión, en ese país, inmediatamente mi mente voló a la página 522 del Conflicto de los Siglos. Noten lo que dice, hermano. Conflicto de los siglos 522. Un verdadero bombazo es lo que se viene acá. Ajústense los cinturones, mi estimado hermano, porque esto sí que es tremendo. Y les voy a leer lo más lento posible para que no se les escape ningún detalle. Dice así: Conflicto de los siglos 522. Sin la ley, ¿cómo? Sí, está correcto. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios. Vamos a masticar esto. Noten lo que dice. Sin la ley es imposible que los hombres puedan tener un claro, pero un clarísimo concepto en sus mentes de lo que es la pureza y la santidad de Dios. ¿Escucharon eso, hermano?
Ojo, 1500, ojo con esto, porque es exageradamente clave. Ahora se viene el bombazo. Noten lo que dice. No tienen verdadera convicción del pecado. ¿Qué pasa cuando no se enfatiza realmente, cuando se quita la ley? ¿Qué pasa? No tienen una verdadera convicción del pecado. Y ahora dice, aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón. Ahí está, mi estimado hermano. No sirve de nada, hermanos. No sirve de nada. Quitémonos de la cabeza. Ese es un concepto falso. Dice claramente acá que sin que la gente acepta la esperanza de salvación, pero no hay una reforma en su vida, no hay cambio genuino. Y noten, como resultado de eso, noten qué dice que viene como resultado de eso. Son numerosas las conversiones superficiales. Note, mi estimado hermano, lo que dice. ¿Qué dice que sucede cuando nosotros quitamos la ley y le damos solamente a la gente la esperanza de salvación? Acá dice que como fruto vienen conversiones, pero son conversiones superficiales. Ahora yo te pregunto, mi estimado hermano, ¿son válidas para Dios las conversiones superficiales? Noten qué pregunta clave. Noten un poco lo que dice. Vamos a buscar un texto bíblico que nos va a demostrar si son o no válidas a los ojos de Dios las conversiones superficiales. Noten lo que dice el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante. Al oírlas, muchos de sus discípulos, noten que acá no está hablando de gente que nunca escuchó hablar de Jesús o de su palabra, porque dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Noten, mi estimado hermano, escuchen. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¡Epa! Noten qué pregunta les hizo acá el maestro. ¿Esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y noten un poco lo que dice el versículo 66. Desde entonces, ¿qué sucede? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí está, mi estimado hermano. Para muestra sirve un botón. Con un versículo que te leí ya es suficiente para demostrarte cuánto vale a los ojos de Dios las conversiones superficiales. Sinceramente, no valen de nada. ¿Por qué? Porque el versículo que leímos dice
que le dieron la espalda a Jesús. Y qué dolor incomparable es eso. Pero una persona que experimenta un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión, nunca, pero nunca le va a dar la espalda a su maestro. Ahí está la diferencia entre una conversión superficial o una conversión genuina. Pero no terminé de leerles el bombazo que aparece en la página 522 del Conflicto de los Siglos. La última parte es lo sorprendente. Y multitudes, noten lo que dice, multitudes, puede ser 3,000, 5,000, 10,000, multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Aquí está el misil, mi estimado hermano. Aquí está el tremendo misil que le quiero tirar derechito a la cabeza de la serpiente. No, mi estimado hermano, no te dejes engañar. No te dejes engañar por el archienemigo cuando te diga que no importa. Lo importante es que tú te unas a la iglesia. Lo importante es que te arrepientas y no importa si hay o no después genuinos cambios o reformas verdaderas. Eso va a venir después. Incluso segundos antes de morir también puede ser. No, mi estimado hermano. Jehová le reprenda a Satanás por esa mentira diabólica que elaboró en el laboratorio del infierno y que desgraciadamente tuvo éxito en colocar en las mentes de millones, no centenares, millones de adventistas del séptimo día en estas últimas décadas que estamos ahora. Oh, mi estimado hermano, me encantaría que subrayes, pero no en el libro El Conflicto de los Siglos, sino en las tablas de tu corazón, esta página 522 del Conflicto de los Siglos. Otra pregunta supremamente clave que vamos a responder es la siguiente: ¿hasta dónde quiere llegar el Espíritu Santo con el penitente? Qué interesante pregunta, ¿eh? ¿Hasta dónde quiere llegar? Eso es lo que sería fantástico responder. Nuestra elevada vocación, página 332, tiene la respuesta a esta pregunta. Siempre, pero siempre hay peligro en conformarse con una obra superficial. Otra vez, mi estimado hermano, noten lo que dice. ¿Cuál es el peligro garrafal, peligrosísimo que corremos como iglesia o como pueblo? En conformarse con una obra superficial. Ahí está el peligro terrorífico que corremos como pueblo. Sigue diciendo, la obra del Espíritu de Dios en el corazón hará surgir una verdadera penitencia. ¿Qué dice? La obra del Espíritu Santo es surgir, hacer brotar, obrar en el corazón de esa persona una verdadera penitencia. ¿Pero qué es penitencia? Sigue diciendo, la cual no terminará con la confesión. Ahí está. Noten un poco. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere lograr?
no solamente que el penitente confiese su pecado, sino que más, sino que obrar en él o en ella una reforma decidida en la vida en la vida diaria. Noten lo que dice. O sea que la perspectiva, el proyecto que el Espíritu Santo tiene en su mente es no solamente llevarte a ti a una confesión verdadera, porque el Espíritu Santo sabe perfectamente que si tú te quedas allí estás perdido. Él te quiere llevar también a una verdadera y completa reforma. Claro, pero si tú eres obstinado, si tú eres rebelde a la luz del cielo, eso no va a lograrse jamás de los jamases. Porque ya leímos en Joyas tomo 1, ya leímos claramente que si yo recibo pero no sigo la luz, tampoco se puede lograr la verdadera y genuina reforma. Ahora, otra pregunta clave que vamos a responder es la siguiente. ¿Cuál es la única forma de saber si una persona pasó por un verdadero arrepentimiento? Noten lo que dice mi estimado hermano. Deseado de todas las gentes, página 509, dice así: ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. ¿Qué dice? Vamos a volver a repetirlo, hermano. Y ahora en este mismo momento yo me quiero convertir en un loro para repetir esta declaración como loro, si es posible. Noten, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. Como me encantaría, hermanos, repetir esta declaración hasta que se raye todo el disco. Mi estimado hermano, no te dejes engañar por el archienemigo. El archienemigo te va a decir: bautízate nomás. Total, si tú te sigues pintando, si tú sigues usando aretes, no importa, eso es detalle, eso a Dios no le va a preocupar tanto. Unite nomás a la iglesia, incluso tenés que unirte a la iglesia y hacerle la guerra también a los que están predicando esas cosas. ¿Por qué? Porque esos son una verdadera molestia para el crecimiento de la iglesia. Así es, mi estimado, y no podemos negar una cosa tan real como esa. Vamos a ver un ejemplo bíblico de lo que acabamos de leer en la página 509 del deseado de toda la gente. Noten lo que dice, hermano, Lucas 19:8. Aquí tenemos un ejemplo precioso. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Escuchen, hermano, porque acá tenemos una ilustración de lo que dice deseado de toda la gente, 509. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¡Qué tremendo, mi estimado! Yo te pregunto, ¿esto es o no es reforma? Claro, no solamente fue confesión. Noten, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo
cuadruplicado. ¡Qué tremendo, mis amados! O sea que si Zaqueo le robó 100, él le iba a devolver 400 o 500. Imagínense, mis amados, qué tremendo ejemplo de lo que es un verdadero arrepentimiento lógico, acompañado de una verdadera reforma también. Ahora, mi estimado hermano, vamos a llegar a un punto exageradamente doloroso. ¿Sabían ustedes, hermanos, que este tema que estamos tratando hoy tiene mucho, pero mucho que ver con una visión que Dios le dio a la señora White en cuanto al por qué miles y millones en la iglesia se van a perder? ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes, hermanos, que Dios le mostró a la señora White en una visión que miles y miles y millones de adventistas del séptimo día se van a perder? ¿Y saben por qué? Por este tema que estamos tratando en esta noche. Y vamos, como dicen los abogados, a las pruebas me remito. Noten lo que dice Testimonios, tomo 2, página 396. Aquí está el bombazo, mi estimado hermano. De acuerdo a lo que se me mostró, noten, de acuerdo a lo que se me mostró, solo un pequeño número, noten, mis amados, qué terrible, solo un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad serán al fin salvos. Noten, hermanos, qué tremendo, cómo lo que puede ser tan sorprendente, una declaración tan tremenda como esta. Y ahora dice el por qué. Ahora va a decir el motivo, la razón por la cual millones y millones de adventistas van a terminar en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Noten por qué. No porque no podían ser salvos. Noten. Sino porque no quisieron ser salvos del modo indicado por Dios. Ahí está el bombazo, mi estimado hermano. Ahora yo te pregunto a ti en este momento, en esta hora. Yo te pregunto a ti, escúchame bien la pregunta que te voy a lanzar. ¿Cuál es el modo indicado por Dios para que una persona se salve? Ahí está el quid de la cuestión. Por eso el título de este tema es, en esencia, ¿cómo se salva el pecador? Y yo te respondo, hermano, esa pregunta que te acabo de hacer. ¿Cuál es el modo indicado por Dios? El modo indicado por Dios es arrepentimiento genuino acompañado de reforma genuina también. Ese es el modo indicado por Dios. Porque sabes una cosa, mi estimado hermano, Dios nunca va a hacer el papel de ridículo. Dios nunca te va a salvar a ti para que después seas tú el que ponga las condiciones. No, mi estimado hermano, Cristo no puede hacer un papel tan absurdo como ese. Nosotros sí podemos hacer el papel de absurdo, pero Cristo no.
Tú no creas que Cristo va a acompañarte en ese programa tan pero tan torcido de llegar al cielo como el que tú te imaginas. Tú no puedes llegar al cielo como a ti te parece. No, para eso Dios nos dio su palabra, para enseñarnos claramente el camino. Pero hoy en día hay personas que le quieren corregir a Cristo. Hoy en día hay personas que dicen, no importa, eso es detalle, no tenés que preocuparte por eso. No, si vos comés o no comés, eso no tiene nada que ver. No, mi estimado hermano, no caigamos en el ridículo, porque sinceramente eso es un engaño, pero demasiado grueso, y solamente aquel laodicense ciego puede realmente creer que esa mentira es una supuesta verdad. Ahora, mi estimado hermano, te hago otra pregunta. ¿Cuál es uno de los errores fatales en relación con la salvación? ¿Hay errores fatales acaso en cuanto a la salvación se refiere? Claro que los hay, y hay más de uno. Noten lo que dice, a fin de conocerle, página 117. Es un error fatal. ¿Qué clase de error es? Fatal. Y yo te pregunto, ¿un error fatal conduce al hospital o conduce al cementerio? Pero lógico, un error fatal no te puede llevar al hospital, un error fatal te lleva al cementerio. Claro, noten lo que dice, y en el sentido espiritual pasa lo mismo. Es un error fatal pensar que no hay nada que debéis hacer para obtener la salvación. Noten, hermano, cuántos miles y miles han caído en esta trampa. Hay muchos que dicen, Cristo ya hizo todo. Cristo al morir en la cruz ya canceló la cuenta. Despreocupate. Ahora tú puedes hacer lo que quieras. Puedes vivir como quieras. No importa. Ahora es puro. Ahora es solamente pura gracia. No te preocupes por el resto. No, mi estimado hermano. Escuchen cómo sigue diciendo. Habéis de cooperar con los seres celestiales. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Cooperación. Noten como dice el Cuarteto de Decisión, ese himno tan lindo que canta, cooperación, palabra larga, pero bastante clave. Cooperación con los seres celestiales. Y ahora dice, hay una cruz que debe levantarse. ¿Qué dice que hay que levantar? Una cruz. Pero yo te pregunto, ¿cuál es la cruz que hay que levantar? ¿Cuál es esa cruz? Vamos a ver un poco lo que dice Lucas, capítulo 13. Noten un poco lo que dice Lucas. Vamos a ver, no es el 13, es 9. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, mi estimado hermano, déjame que te explique una cosa. Ya es hora de que se sepa qué quiere decir tomar la cruz. Y te voy a decir de una vez por todas, porque a varios predicadores ya le he escuchado decir disparates en relación con este punto. Según Testimonios, tomo 5, página 88, por lo menos te doy la referencia, te doy como deber, como tarea. Testimonios, tomo 5, página 88, ahí en esa cita, la señora White dice que tomar la cruz
es ir en contra de nuestras inclinaciones pecaminosas. ¿Escucharon bien, mi estimado hermano? ¿Qué quiere decir tomar la cruz? Tomar la cruz es ir en contra de nuestros apetitos o inclinaciones pecaminosas. Por ejemplo, si yo fui un terrible fumador antes de caer sobre la roca Cristo Jesús, y después de unos meses me ataca las ganas de fumar, ¿en qué momento yo estoy tomando la cruz? ¿Saben en qué momento yo estoy tomando la cruz? Cuando a mí me vienen las ganas de fumar. Si en ese momento yo voy en contra de las ganas que el organismo me exige, en ese momento yo estoy tomando la cruz. Ahí está la clave. Ahora, ¿qué más? Una muralla que escalar. Una muralla que escalar. ¿Y saben cuál es la muralla? La muralla que hay que escalar es la ley. Noten, mi estimado hermano. ¿Y qué más? Una escalera que subir antes de llegar a las puertas de perla. ¿Y cuál es la escalera que hay que seguir? Como deber te voy a dar, porque ya se me está acabando el tiempo. Como deber te voy a dar para que tú leas tranquilito en la comodidad de tu casa. La escalera que tenemos que subir se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 12. Ahí está, esa es la escalera. Ahora, otra pregunta que vamos a responder es, ¿en qué realmente consiste la salvación? Mensajes Selectos, tomo 2, 438, responde esa pregunta. Noten lo que dice. La salvación no consiste en ser bautizado. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿En qué no consiste la salvación? La salvación no consiste en ser bautizados, ni en tener nuestros nombres en el libro de la iglesia, ni en predicar la verdad. Ninguna de esas tres cosas te salva. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? Consiste en una unión verdadera con Jesús. Ahí está la clave, mi estimado hermano. O sea que, ¿en qué consiste la salvación? En que tú te conviertas en un pámpano. Ahí está la salvación. Si tú no te conviertes en un pámpano, nunca, pero nunca vas a poder ser salvo. Y como deber te doy Juan capítulo 15 para que lo anexes a Mensajes Selectos, tomo 2, página 438. Ahora, ¿por qué este tema es tan vital? ¿Por qué en realidad este tema es tan vital? Escuchen el bombazo que les voy a tirar, mi estimado hermano. Esta cita sacamos del CD-ROOM de la señora White y dice así: la ira de Dios estará sobre cada alma que no se arrepienta ni se reforme mientras la luz brilla sobre su camino. Noten lo que dice. ¿Qué dice acá? Que la ira de Dios estará sobre toda persona que no se arrepienta ni se reforme. Mientras la luz brilla sobre su camino. ¡Qué declaración más tremenda, mi estimado hermano! Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esta declaración? A Salmo 7, versículo número 11. Noten lo que dice Salmo 7, 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días.
¡Qué tremendo, mi estimado hermano! ¿Qué dice acá? Que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Porque hay personas que le visitan, le quieren alumbrar y ellos dicen, no, nosotros somos católicos y nunca le vamos a aceptar a ustedes. Ahí está, mi estimado hermano. Esa es la tragedia de muchos. Como final, como última pregunta, como iglesia, ¿qué nos depara el futuro? Testimonios, tomo 7, página 285. El pueblo de Dios no soportará la prueba, a menos que haya un despertar y una reforma. Ahí está, mi estimado hermano. El pueblo de Dios no soportará la prueba, a menos que haya un verdadero despertar. ¿Y qué más? Una verdadera reforma también. Oremos. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más, Señor, hemos blandido la espada del Espíritu. Una vez más, oh Dios, hemos presentado un tema exageradamente clave, trascendental y cardinal para nuestras aspiraciones. Oh Señor, queremos suplicarte que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque no es importante, es vital o trascendental. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades. Ayúdanos a entender, Señor, que la salvación consiste en ser pámpanos verdaderos de la vid Cristo Jesús. Si no somos pámpanos, no hay salvación. Por lo tanto, Señor, que podamos entender que si no hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera reforma, si no aceptamos y seguimos la luz, no va a haber nunca un cielo para nosotros. Oh Señor, ten misericordia de cada uno de tus hijos. En forma muy especial quiero pedirte por la actividad que mañana vamos a realizar en la plaza pública. Mañana, Señor, por primera vez vamos a predicar con megáfonos. Vamos a proclamar tu palabra de una manera potente, de tal manera que todo el mundo que pase por ahí pueda realmente escuchar lo que tú tienes para decirlos. Oh Señor, oramos para que el Espíritu Santo pueda lograr que varias personas detengan su marcha y puedan acercarse a nosotros para averiguar qué tienen que hacer para poder ser salvos. Que mañana podamos, Señor, tener la cobertura del cielo. Que los ángeles del cielo puedan acampar en ese lugar y el Espíritu Santo también pueda influir en las personas que van a escuchar. Oh Señor, tú sabes que vamos a estar en un lugar muy, pero muy peligroso, donde no sabemos lo que puede suceder, pero lo importante es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en esa promesa nos refugiamos. Oh Padre Celestial, ayúdanos enormemente. Te necesitamos muchísimo y síguenos bendiciendo rica y abundantemente. Porque te pedimos en el precioso, dulce y majestuoso nombre de Jesús. Amén y amén.